Vamos a continuar con esta primera edición de Radioanálisis, Juanita, y vamos a profundizar respecto de lo ocurrido durante la jornada de ayer, o durante esta semana, en realidad, ahí en el Congreso Nacional, a propósito de los debates en torno a el retiro de fondos de pensiones, el rechazo que se dio en la Cámara de Diputadas y Diputados, y a partir de ahí, respecto de qué va a pasar con el sistema previsional. Durante las últimas horas han surgido desde diversos sectores emplazamientos al gobierno para que avance ya lo más rápido posible en una reforma previsional, algo que el gobierno ha dicho que va a presentar, pero que esto va a ser entrado este año 2022. Pero, por ejemplo, ayer senadores de la democracia cristiana decían que había que reflotar, por ejemplo, la discusión que estaba en el Senado, reactivar ese debate que quedó congelado durante bastante tiempo a partir de la propuesta que había presentado el gobierno anterior. Y también, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, ha dicho que el tercer trimestre ya es tarde para presentar una reforma previsional y que eso hay que hacerlo ya. Bueno, vamos a hablar de esto con nuestra siguiente invitada. Nos referimos a la expresidenta de la FECH, militante de Comunes, diputada también por el Distrito 10, Emilia Schneider, a quien le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, aquí preparándome para salir al Congreso en un ratito más, así que un gusto poder conversar con usted, Juanita, Claudia. No, gracias a usted, diputada, por estar siempre dispuesta a conversar con nosotros y, por supuesto, con nuestros auditores y auditoras. Diputada, bueno, esta semana ha estado marcada por lo que ocurrió este lunes ahí en el Congreso Nacional, el rechazo a los proyectos de retiro de fondos de pensiones, pero también respecto de lo que debe pasar hacia adelante, porque efectivamente este gobierno se ha comprometido en avanzar en una reforma previsional, pero hay dudas respecto de cuáles deben ser los tiempos para presentarlo, si es que, por ejemplo, se presenta, va a contar con los respaldos a partir de lo que pasó con la votación de comienzos de semana ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cómo ve usted este debate? Sí, bueno, primero es muy lamentable que el día lunes se hayan rechazado tanto el retiro parlamentario como el retiro que presentó el gobierno, que fue el que yo apoyé, porque efectivamente dejamos a un montón de personas sin soluciones, sin poder alivianar sus deudas. Y yo quería contar una anécdota antes de entrar en el debate propiamente de la reforma de pensiones, para que la ciudadanía, quienes nos estén escuchando, entiendan cuál es el estado del debate. Y es que cuando terminamos la votación y se rechazan los dos retiros, la bancada a la derecha empezó a gritar, sí, más AFP, sí, más AFP. Entonces, para que veamos en el fondo cómo están las posiciones en el debate. Y ahí se insistía, claro, en una reforma de pensiones que ya está en el Congreso, que fue ingresada en el gobierno anterior y que no tocan un pelo el negocio de las AFP. Y ahí yo creo que hay una cuestión bien medular de lo que son, del fenómeno que son los retiros. Y es que la ciudadanía ya no confía en que las AFP controlen sus fondos, por eso prefieren tenerlos pese a todas las advertencias que se hacen de la inflación, de cómo se empobrece su pensión futura, porque ya no hay confianza por una serie de factores. O sea, de partida cuando las FP pierden las personas y no quienes son dueños y lucran con esos fondos, digamos. O sea, no quienes son dueños de las FP y lucran con esos fondos. Dicho eso, claro, efectivamente yo también he sido parte de quienes han emplazado al gobierno de forma constructiva a recuperar la conducción de la agenda y abrir ya los diálogos ciudadanos para empezar a construir esa reforma de pensiones, que a mi juicio tiene que terminar con el modelo enteramente basado en la capitalización en las AFP y dar pie a uno tripartito, solidario, público, por cierto. Yo creo que ahí no caben los intereses de quienes quieren lucrar con las pensiones, y para mí garantía de ello es un órgano público, pero por supuesto autónomo, técnico y que no dependa del gobierno de turno. Yo creo que esos son algunos lineamientos. Se ha hablado mucho de un sistema de reparto, pero esto no es un sistema de reparto. Estamos claros que tiene que generar rentabilidad y ser solidario, que es un concepto distinto. Así que, nada, espero que ese debate se pueda dar pronto. Diputado, hola, buenos días. Hola. Em, a ver, tenemos
proyectos y propuestas de reformas previsionales que han estado durante mucho tiempo en el Congreso y que si no han sido efectivamente llevados a la realidad es porque no hay forma de que se pongan de acuerdo o que se llegue a un mínimo, ¿no es cierto?, de consenso en sectores que tienen posiciones bastante extremas, ¿no es cierto?, respecto a qué es lo que quieren para el sistema provisional. El sí más AFP tampoco nos debería sorprender. Efectivamente, hay un sector que está dispuesto a defender el modelo de capitalización individual y de AFP a como de lugar. Ellos son los que han impedido efectivamente llegar a un acuerdo para una reforma previsional. ¿Qué posibilidades hay, dada la fisonomía del actual Congreso, de que esto pueda cambiar, de que efectivamente podamos llegar a un sistema previsional solidario, manejado por un organismo estatal autónomo, que respete efectivamente los fondos individuales, previsionales, pero que se inviertan, pero que tenga una lógica diferente? Ajá. Con este Congreso, ¿qué posibilidades hay? Yo creo que ahí hay varios elementos que se nos cruzan y varias lecciones que también podemos sacar de la votación de los retiros y de toda esa discusión y lo que han sido varios debates. Yo creo que claro, hoy día lo primero es que el gobierno va a intentar generar un consenso con distintas actorías ciudadanas. Yo ahí me imagino organizaciones sindicales, movimientos sociales que han trabajado por terminar justamente con este modelo de AFP, etcétera, etcétera, actores privados, etcétera, y ahí lograr un acuerdo ciudadano que tenga harto respaldo. Y eso yo creo que es fundamental, porque hoy día el mismo Congreso, como no hay mayorías sustantivas, creo que muchas veces estas mayorías se construyen en base a la misma presión ciudadana que hay sobre las y los parlamentarios, ¿no? Y ahí creo que es clave justamente que con esta reforma que presentemos seamos capaces de generar un consenso con una ciudadanía que presione también al Congreso para llegar a un acuerdo. O sea, efectivamente en los retiros hubo una presión tremenda y no llegamos a un acuerdo, y yo creo que eso es una mala señal. Y ahí el gobierno tiene que fortalecer la comunicación, sobre todo con las bancadas oficialistas, pero las y los parlamentarios oficialistas también tenemos que actuar de forma comprometida y con convicción. O sea, tenemos un programa de gobierno que comprometimos a la ciudadanía, que tiene acuerdos de implementación con todos los partidos y las dos coaliciones que son parte de este gobierno, que digamos se hizo en segunda vuelta, y que hay que cumplir. Y ahí yo creo que si tenemos miedo a que se nos juzgue por una u otra votación, realmente hay que mirar el largo plazo. O sea, por lo que nos va a jugar la ciudadanía son por estos 4 años, y si es que hicimos todo lo posible por cumplir nuestras promesas electorales, ¿no? Y que pasan a ser compromisos que se concreten en la realidad. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo profundo que hacer, pero el primer paso es que el gobierno recupere la iniciativa e instale los temas y no le instalen los temas. Ujú. Es que efectivamente, diputada, las dudas surgen porque lo que hemos visto no solamente en esta semana, sino que esto es algo que ya se arrastra desde hace unos cuantos años, es que efectivamente, lejos Uh-huh. de haber convicciones dentro de algunos diputados y diputadas de apoyar programas o lo que finalmente propone su gobierno, sea cual sea, lo que está primando en las decisiones de algunos diputados y diputadas son convicciones o agendas más bien personales, lo cual, Personal. claro, eso ya a preguntar qué va a pasar más adelante, cómo poder finalmente contrarrestar eso, porque, insisto, esto es algo que no necesariamente tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric, sino que le pasó a Sebastián Piñera, le pasó también en su momento, en cierta forma, a Michelle Bachelet en su segunda administración. Hay cierta, por así decirlo, ingobernabilidad por parte del Ejecutivo o los ejecutivos acerca de lo que pasa finalmente en el Parlamento. Sí, por cierto, yo creo que hoy día gobernar es mucho más difícil que hace muchos años, o sea, por muchos factores, el deterioro institucional, las redes sociales, la misma revuelta social que cambia también los ejes del debate, los sentidos comunes. Y ahí yo creo que nada, nos queda una tarea pendiente del fortalecer esa comunicación, de fortalecer ese diálogo en torno al programa, pero las voluntades al menos están declaradas. Hemos tenido encuentros en Cerro Castillo, hemos tenido conversaciones, y ahí nada, yo llamaría la responsabilidad, pero creo que ahí tenemos una pega que hacer, tanto de comunicación, desde las Express, con las distintas bancadas,
tanto de parlamentarios y parlamentarias de las distintas bancadas oficialistas, que tenemos que dialogar más y, por cierto, también involucrar a la ciudadanía para que aquí también se entiendan las y los parlamentarios la responsabilidad que tenemos. Y aquí nos jugamos demostrar que podemos gobernar distinto a la derecha, que podemos gobernar distinto a gobiernos pasados, porque aquí también hay una coalición que nunca había estado en el gobierno de esta forma, ¿no? El Apruebo Dignidad como tal, nunca habíamos llegado al gobierno, y hoy también tenemos que mostrar distintas señales de liderazgo, pero creo que es muy pronto para decir si es que algo está dinamitado o no. Yo creo que, por ejemplo, con el debate que se viene, que anunciaba la ministra Jara del Trabajo, el sueldo mínimo, bueno, yo ahí no me imagino a las y los parlamentarios poniéndose en contra de la ciudadanía y votando en contra, ¿cachai? Entonces, creo que también va a depender mucho de cada debate, justamente por lo líquido de las mayorías y la dificultad. Todo esto se va a tener que ir viendo debate a debate. Creo que el debate de las reformas va a ser un poco más complejo. Yo creo que va a ser un poco más complejo con la derecha, y espero que no tanto en nuestras filas. Ahí, bueno, quedará un trabajo pendiente. Yo solo recibo la autocrítica, o sea, de la autocrítica en el fondo que plantea tu pregunta, o que me plantea tu pregunta, y creo que es una tarea pendiente. Emilia, habló de la necesidad, ¿no es cierto?, de esta mejor coordinación de las coaliciones de gobierno. ¿Cómo se está desarrollando ese trabajo? Es evidente que de parte de Apruebo Dignidad, creo que salvo una excepción, en general han estado bastante alineados con el gobierno, pero no se puede decir lo mismo de la otra coalición. Hay grupos de parlamentarios que definitivamente, desde los dientes para afuera, y esto es una opinión personal, pero apoyan al gobierno, pero que llegado el momento en el Congreso normalmente están votando en contra, y sin embargo pertenecen supuestamente a una de las coaliciones de gobierno. De las cosas que se comentan es que efectivamente ha habido poco acercamiento, que de parte de los partidos del Frente Amplio no ha habido buena disposición a juntarse, a conocerse, a llegar a acuerdos. ¿Qué trabajo se está haciendo? Porque ese trabajo de acercamiento, ese trabajo de conocimiento mutuo es fundamental para poder asegurar que las dos coaliciones que trabajan hoy día en el gobierno, llegado el momento, estén efectivamente respaldando. Sí, no, yo no creo que haya una mala disposición del Frente Amplio, no lo he visto ni ni creo que vaya por ahí la cosa. Creo que echarnos la culpa de un lado para otro muestra muy poca madurez también hacia la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que tenemos es un problema de que habemos dos coaliciones, socialismo democrático y convergencia progresista, tienen varían entre esos dos nombres, pero entienden a lo que me refiero, y Apruebo Dignidad. Y son coaliciones que hasta hace muy poco estábamos enfrentadas electoralmente, enfrentadas políticamente. Tenemos relatos de orígenes de cada coalición muy distintos y a veces enfrentados también. Ha habido también, digamos, un retroceso electoral, por ejemplo, de algunas fuerzas que eran muy potentes, y eso ha sido también para que otras fuerzas nuevas avancen. Entonces eso genera roces. Y no solo en el Congreso, o sea, sobre todo si uno mira la militancia en regiones que también se están enfrentando hace muy poco. Entonces, creo que es algún fiato que tenemos que ir adquiriendo. Y también ahí, bueno, desde la SECPRES también se da el trabajo de conversar con cada bancada, eso se tiene que fortalecer, pero por cierto ahí, no, pues insisto en que tenemos una pega pendiente, pero yo no creo que sea una cuestión de voluntad, como de mala voluntad el diálogo, sino que creo que es una cuestión que se arrastra de antes. Y creo que también la discusión del retiro era bien particular, es un fenómeno aparte, creo yo, de los otros debates. Por eso decía también que hay que analizar debate tras debate. Yo creo, por ejemplo, que para el sueldo mínimo no nos va a costar la misma forma que nos costó alinear a las y los parlamentarios de gobierno, porque es una medida popular, porque es una medida del programa, porque es una medida digamos, de toda lógica para las necesidades ciudadanas, ¿no? Entonces, creo que ahí va a cambiar también. Y ahí, por cierto, bueno, yo creo que también cabe fortalecer el rol de los partidos. Ojo, aquí no somos los parlamentarios y parlamentarias las únicas llamadas a ordenar la cosa. Creo que hay que empoderar también a las directivas de los partidos políticos para que, en el fondo, también aporten a ordenar a sus filas, ¿no? Creo que también en el mismo descrédito en el que están los partidos han ido perdiendo también... ¿cómo decirlo? Ascendencia sobre la gente, sí. Ascendencia, claro, efectivamente, ¿cachai?
Y yo que soy una persona que cree en la militancia y que para eso estoy en un partido, no para ir cada cierto tiempo a las elecciones solamente, sino que ahí creo que falta también dotar a los partidos de ese rol más político al interior de la coalición. Y que ese rol político se haga valer, que no sea un saludo a la bandera. Ujú. Estamos conversando con la diputada Emilia Schneider a propósito de lo que ocurrió en torno al rechazo de los proyectos de retiro de fondos de las AFP y también lo que se viene a futuro en el escenario previsional. Diputada, otro tema que acá nos ha llamado bastante la atención en la radio tiene que ver con algo que se ha reflejado en la discusión de los retiros, no solamente en este, sino que particularmente en los que se vieron durante la administración de Sebastián Piñera y que también se ve un poco respecto de la presentación de este proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y que tiene que ver con una suerte de renuncia a ciertas convicciones que siempre han sido propias de sectores de izquierda en torno a temas como seguridad social, particularmente respecto de la propiedad de estos fondos, porque durante la discusión de los retiros se estableció finalmente esta idea, quizás no intencional, pero finalmente ya se instaló dentro de la sociedad la idea de que los fondos le pertenecen a cada uno de los cotizantes, que es algo que va en contra, por ejemplo, respecto de lo que concibe un sistema, llámese de reparto o que contenga algún componente de solidaridad. Y eso en cierta forma se reafirma con la presentación de este proyecto de inexpropiabilidad de fondos de pensiones que en cierta forma también puede ser leído como una suerte de confirmación o de espaldarazo respecto de esta idea de que los fondos son de cada uno de los cotizantes y que por lo mismo no se pueden tocar. ¿Cómo ve usted ese tema considerando que son ideas que van contrarias a lo que finalmente se busca, ¿no? Que es avanzar hacia componentes más solidarios y que siempre ha levantado el sector que en este caso usted representa? Sí, yo creo que, claro, o sea, aquí hay una cuestión cultural también que ha ido instalando el neoliberalismo, ¿no? Una cuestión muy individualista, exacerbadamente individualista. Pero también ahí yo quiero decir que lo que estamos proponiendo es una mirada de seguridad social también adaptada a los tiempos que corren. No estamos proponiendo un sistema de reparto como tal, sino un sistema que tiene un componente importante de solidaridad intra e intergeneracional, ¿no? Y ahí el proyecto que presentó el gobierno, el cual yo efectivamente creo que sí es un tanto reactivo a presiones de sectores de la derecha, pero creo que se centra, y efectivamente se centra, digamos, en la inexpropiabilidad del pilar contributivo de cada trabajador. Y yo hablaba, por ejemplo, de un sistema tripartito, donde y también lo hablaba, por ejemplo, el ministro Marcel en Tolerancia Cero hace algunas semanas, y hablaba que la capitalización de las y los trabajadores es de los trabajadores, y eso el presidente de la República lo ha ratificado, no se va a tocar. Y, por ejemplo, en el aporte de las y los empleados, digamos, de los empleadores a este fondo tripartito, donde hay una parte que la pone el trabajador, otra el empleador y, por ejemplo, otra el Estado, no estoy zanjando un debate, sino que estoy tratando de explicar mi punto. El ministro Marcel decía, por ejemplo, que en el aporte de los empleadores era donde podía ser el componente de solidaridad. Y digamos, el componente estatal le daba como un básico garantizado a todas las personas. Por ejemplo, así se podría construir un sistema. Yo creo que aquí hay que ser muy creativos en lo que vamos a construir, pero sobre todo tiene que ser un sistema de seguridad social, y eso tiene ciertas distinciones, insisto, como que es salir de este individualismo exacerbado y, por ejemplo, para mí también caminar hacia un sistema de seguridad social que no solo abarque la vejez, sino que abarque las cesantías, los accidentes laborales, situaciones excepcionales como lo que vivimos en la pandemia, etcétera, un sistema de seguridad social integral. Yo creo que por ahí va la cosa, y creo que también este proyecto muestra un poco cómo la derecha en torno a la propiedad de los fondos de pensiones trabaja con una caricatura, ¿no? Porque se presenta el proyecto y acto seguido es insuficiente el proyecto. Y yo me pregunto, ¿qué otra señal se necesita hacia la ciudadanía de que estamos diciendo la verdad que lo diga el presidente de la República, todos sus ministros y ministras, los parlamentarios y parlamentarias de gobierno, y que además se presente una reforma constitucional para la Constitución vigente? O sea, yo no sé qué otro gesto político se puede dar para mostrar la voluntad del gobierno, pero creo que también con este debate no es algo que nos cierre la cancha a nosotras y nosotros, sino que más bien es algo que agota una caricatura del otro sector. A propósito de caricatura, diputada,
justamente el tema de mi plata es mía y la propiedad de los fondos y por lo tanto yo los saco cuando quiero, yo hago lo que quiero con ellos, etcétera. ¿Ha fallado de alguna manera también su sector en explicar y dar cuenta a la ciudadanía de qué significa esto de mi plata es mía? Porque le pongo el siguiente ejemplo. Hoy día mucha gente saca sus fondos, pero esa gente también va a exigir que le den una pensión cuando llegue el momento de jubilar. Se sacan todos los fondos, hoy día mi plata es mía, la gasto como quiero, pero cuando llegue el momento y no tenga fondos, van a exigirle al Estado que le dé una pensión. Y el Estado somos todos nosotros. El Estado le va a dar una pensión con las platas que nosotros hemos puesto. El Estado le va a dar una pensión con las platas o con los impuestos que todos los demás chilenos hemos puesto y que seguramente no dijimos nuestra plata es mía y yo hago lo que quiero con ella. Entonces, es un juego bastante perverso finalmente. Sí, ahí hay bueno, ahí yo creo que hay una pelea cultural que nuestro sector, bueno, tiene una larguísima tarea por delante de instalar, por ejemplo, los beneficios que tiene un sistema de seguridad social no basado enteramente en el individualismo, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, una sociedad que construye la dictadura, su plan de instalación del neoliberalismo, la transición, una sociedad que asume como propio esos principios, ¿no? Pero yo creo que ahí el mejor mensaje para la ciudadanía es, bueno, insistir en que no se le van a tocar sus fondos para nada, que no sea la jubilación, y que esos fondos los tenemos que usar para la jubilación, no como una cuenta de ahorros, sino que para la jubilación, porque si no estamos generando pobreza futura. Y también invitar a la gente a que mire a sus familiares que están en el sistema antiguo, que tienen mucho mejores pensiones que en general, al menos a mí me pasa así con mis abuelos, amigos, amigas que también tienen a sus abuelos, que tienen mejores pensiones con el sistema antiguo que con el sistema nuevo de AFP, que es donde prometían estupendas cotizaciones, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido hay una pelea cultural grande que demostrar, o sea, que dar, pero creo que la primera señal es que tenemos que dar certeza de que el sistema de pensiones que estamos proponiendo entrega pensiones más dignas que la AFP. Y yo creo que eso es muy, por cierto y muy posible de lograr. Y bueno, sobre la gente que se ha quedado sin pensiones, por eso yo creo que en esta oportunidad, teniendo un gobierno que quiere emprender una reforma que en serio termine con el negocio de la AFP, porque recordemos que la reforma de Piñera en realidad no tocaba un pelo del modelo, es distinto y seguir con los retiros es irresponsable cuando la economía está tirando para arriba y era efectivamente afectar finalmente a quienes menos tienen, por la inflación y todo lo que ya hemos dicho. Entonces, nada, yo ahí comparto el diagnóstico, que en el fondo ahí hay una irresponsabilidad que se ha tomado ciertos parlamentarios y parlamentarias que en el fondo creo yo que prima el cálculo pequeño de su propia popularidad y no el bienestar de la ciudadanía que representan. Diputada Emilia Schneider, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Sin duda alguna este debate va a dar para mucho, así que vamos a contactarla en una próxima ocasión para hablar nuevamente. Que esté bien. Muchas gracias, un abrazo. Que esté muy bien, muy buenos días. Y son las 8:02, Claudio, así que tenemos que hacer una pausa, pero continuamos, programa tenemos hasta las 10 de la mañana, ya viene nuestro director Patricio López y nos despedimos. Yo por lo menos me despido. Hasta mañana, que estén todos muy bien. Un abrazo, Juanita, nos reencontramos mañana y siga junto a nosotros, ya llega Patricio López.